¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de evangelización fundamental. Venimos viendo este tema maravilloso de la iglesia que somos todos nosotros. Esta iglesia que nos acoge, nos agrupa, nos hace ser parte de un mismo cuerpo. Veíamos en nuestra sesión anterior cómo nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo, cada uno diferente, cada uno con una función diferente dentro de este cuerpo, pero todos finalmente parte del mismo cuerpo. Por eso es importante que nosotros nos cuidemos a todos los miembros de nuestro cuerpo, porque todos, desde los más pequeños hasta los que nosotros consideramos más importantes, pues todos son parte de este mismo cuerpo. Y así nos lo hacía ver el apóstol San Pablo en este hermoso texto que estuvimos analizando en nuestra sesión anterior. Sin embargo, la visión de la iglesia es tan amplia, es tan hermosa, es tan grande, que una sola imagen, una sola idea, pues no sería suficiente. Necesitamos nosotros ampliar esta visión, y por eso San Pablo nos los presenta también ahora como la iglesia, como parte de un misterio que tiene que ver con la alianza matrimonial. Él nos presenta este símil de la alianza, especialmente en la carta a los Efesios. Quisiera que leyéramos juntos este texto de Efesios 5, los versículos 25 y 32, para podernos ubicar en esta nueva idea que nos propone el apóstol San Pablo. Dice, escuchen lo siguiente: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla a Dios, purificándola por medio del agua y de la palabra. Se preparó así una iglesia esplendorosa, sin mancha ni arruga ni cosa parecida, una iglesia santa, inmaculada. Vemos ahí ya en este principio, en estos versículos, cómo ya está comparando, ¿verdad? Cómo está identificando la iglesia con la novia de Cristo, la esposa que Él se ha preparado. Si nosotros continuamos un poquito más adelante, ahora al versículo 32, veremos cómo San Pablo, después de haber tratado ya este tema de los esposos en nuestra realidad actual, pues ahora termina con estas palabras, versículo 32. Gran misterio es este, que yo relaciono con la unión de Cristo y de la iglesia. O sea, esta visión que nosotros tenemos del matrimonio, esto que nosotros conocemos en nuestras vidas como el matrimonio que se realiza entre nosotros, pues esto mismo es lo que nosotros podemos entender a través de esta unión de Cristo con su iglesia. Como la unión de Cristo con la iglesia no la podemos ver claramente porque es un misterio que escapa a nuestros sentidos, entonces nos ha dejado un elemento simbólico. El matrimonio entre un hombre y una mujer representa en toda su problemática y en toda su complejidad la relación que nosotros tenemos como iglesia con Dios. Él ha querido que tengamos esta relación con Él como si fuera un esponsorio, como si nos hubiéramos casado con Él. Nosotros, la iglesia de Cristo, tú y yo, nos hemos unido en una alianza nupcial con Cristo. Y esto pues obviamente tiene una serie de implicaciones muy importantes. Quisiera que leyeras también conmigo un texto de el Apocalipsis, si vas a tu Biblia, Apocalipsis capítulo 19, en el verso 7, dice, alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero. Está engalanada su esposa, vestida de lino puro, brillante. Esta novia que se casa, que se desposa con el Cordero, pues somos precisamente nosotros. Más adelante, en el capítulo 21, en el verso 9, repite otra vez la misma historia.
Entonces se acercó a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas plagas y me dijo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Vemos entonces cómo este símil del cuerpo de Cristo nos da una idea de lo que es la iglesia. Pero el desposorio que se realiza con Cristo es otra imagen de la iglesia. A través de este misterio, a través del misterio del matrimonio, nosotros vamos a reflexionar particularmente sobre el tema de la fidelidad. Si en el tema pasado veíamos sobre solidaridad y veíamos sobre el cuidado que debemos de tener sobre el cuerpo, la relación con Cristo a través del símil del matrimonio nos habla particularmente de la fidelidad que se deben de tener tanto Cristo como nuestro esposo, como la iglesia, que es la manifestación de Cristo, por ser ella misma su cuerpo. Esto, como lo veíamos ahorita, pues es un gran misterio y por eso pues es difícil explicarlo. Lo importante pues es que debemos ser fieles y seguir el camino del Evangelio. No un solo día, sino toda la vida, cada instante de nuestra existencia. Debemos darle una respuesta de fidelidad a Jesús, como se la dio la Santísima Virgen María, que supo ser fiel hasta el último momento de su vida, sin importar las pruebas, que pues no fueron pocas, ni tampoco fueron fáciles, pero por todas ellas pasó y mantuvo siempre su fidelidad a Dios. Este símil de la unión con Cristo en una alianza esponsal esencialmente nos habla pues de la fidelidad. Cuando un cristiano no es fiel, cuando nos separamos de Cristo, cuando nosotros tomamos nuestro propio camino y nos apartamos de la iglesia, es como si nosotros nos separáramos realmente de Él. Jesús puso un ejemplo que ya habíamos visto, pero que creo que vale la pena que volviéramos a ver este día, acerca de la relación que existe entre cada uno de nosotros y Él. En el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, nos pone Jesús esta imagen donde Él nos dice que Él es la vid, es decir, que Él es el tronco y nosotros somos las ramas. Y que si una rama se separa, pues entonces se muere. Quisiera que nos acompañaras nuevamente en tu Biblia y que la abrieras ahora en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Dice en el texto: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. El Padre corta todas las ramas unidas a mí que no dan fruto y poda las que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a las palabras que les he comunicado. Permanezcan unidos a mí como yo lo estoy a ustedes. Ninguna rama puede producir fruto por sí misma sin permanecer unida a la vid, y lo mismo les ocurrirá a ustedes si no están unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Podemos ver en este otro ejemplo, esta otra parábola, esta forma en que nos ayuda Jesús a entender esta unión con Él, la importancia de la fidelidad. Nosotros, en la medida en que somos fieles a la iglesia, estamos siendo fieles a Dios. Y entonces por nosotros está circulando la gracia que Dios ha dado a su iglesia. Los cristianos que se separan de la iglesia, los que van caminando por su propio camino, pues difícilmente van a poder, sobre todo, dar fruto. Cuando una rama se separa, se seca y ya no puede dar fruto. Lo mismo nos pasa a nosotros, hermanos. Cuando nosotros decimos: no, hombre, pues ¿para qué voy a misa? Pues es lo mismo. No, no es lo mismo. Permanecer en la iglesia es lo que asegura que va a estar circulando por nosotros la savia, esa gracia que Dios
nos da. Es a través de la iglesia como nosotros aprendemos, nos formamos, crecemos. Hay una frase de San Agustín que quisiera hoy citarte que me parece muy importante al respecto. Hay mucha gente que nos habla de la Biblia y nos dice una u otra cosa acerca de la Biblia. Hemos platicado al inicio de nuestro curso un poco acerca de este tema. Y yo siempre cuestiono, bueno, ¿y por qué tú crees en la Biblia? Es un libro. ¿Quién te dice que eso es la palabra de Dios? ¿Quién te dice que eso está correcto? A lo mejor has venido siguiendo instrucciones de alguien que ni siquiera conoces. ¿Cómo sabes tú que esa es la palabra de Dios? ¿Cómo sabes que no son otros libros? ¿Cómo sabes que no le quitaron libros? ¿Cómo sabes que solamente esa es la palabra de Dios? Hay una frase muy importante de San Agustín que decía: yo creo en la Sagrada Escritura porque la iglesia me lo dice. La fuerza de este libro está en que la iglesia nos lo dice. La iglesia es la custodia de la palabra y ella es la que me dice que esto es el que está correcto, que la interpretación que yo estoy haciendo de los textos es correcta. Cuando yo no hago caso a la iglesia, cuando yo digo, no, a mí la iglesia no me interesa, la Biblia y nada más. La Biblia es un libro espiritual. La Biblia es algo que Dios ha inspirado en los hombres para que nosotros conozcamos su palabra y su revelación. Pero al ser un libro espiritual, es un libro complejo. Es un libro que necesita un discernimiento particular para que la gracia pueda llegar a nosotros. Cuando nosotros decimos, yo no necesito a la iglesia, pues entonces, ¿cómo sabes que la interpretación que yo estoy dando de este texto es correcta? ¿Cómo sabes que no te estás engañando o que estás siendo engañado por el mismo demonio? Necesitamos pertenecer a la iglesia, estar unidos de la misma forma que lo está la rama a su tronco. Porque si bien esta parábola que escuchamos de Juan en el capítulo 15 se refiere directamente a cada uno de nosotros y nuestra comunión con Él, no podemos por ello hacer a un lado el tema de que Jesús está casado con nosotros y fluye por nosotros esta gracia continuamente, especialmente a través de la palabra. Es la iglesia la que me explica la palabra, recibo de la iglesia la palabra y es porque la iglesia me lo dice, por lo que yo he creído y sigo creyendo en este libro y lo creo no como a mí me parece que deba creerlo, no como yo sienta que el Espíritu me dice que deba entenderlo. Yo lo creo y lo entiendo como me lo dice la Santa Madre Iglesia, una iglesia santa, católica y apostólica. Reconozco en ella, reconozco en la iglesia verdaderamente esta fuente a través de la cual Dios sigue haciendo llegarnos su gracia y sobre todo la verdad. Cuando te separas de la iglesia, ya no das fruto. Podemos ver hoy cómo las sectas cristianas se separan y se separan y se separan y se separan y se separan. ¿Y cuáles son los frutos? ¿Realmente hemos avanzado en nuestra evangelización? ¿Nuestro mundo se ha transformado? No. Separarnos del tronco, separarnos de nuestro esposo. Cuando la esposa se separa del esposo, pues entonces esto termina en un divorcio y la verdad difícilmente se puede ser feliz. Un divorcio, decía una autora, es la extinción de una civilización. Necesitamos entonces permanecer fieles a la iglesia, sobre todo en un mundo donde hoy todo mundo te invita, no es que mira, aquí está, no es que yo tengo la verdad, y tenemos tantas sectas, miles de sectas y todos se dicen cristianos. ¿Serán realmente cristianos? ¿Serán realmente instrumentos de la gracia de Dios? Tenemos historias tristísimas sobre este tema. Uno de los más sonados que quizás pues conozcas, el de Jonestown, de un gran predicador americano evangélico que pues atrajo a muchísima gente con la palabra,
y los llevó a todos a vivir en una isla, finalmente, en donde Él los mató a todos, los envenenó, haciendo una traducción equivocada de este libro, diciendo que ya era el final del mundo y que ellos se iban a adelantar, y entonces hizo que cientos de personas, niños, grandes, todos se suicidaran, a todos los envenenó, y fue una verdadera tragedia que recorrió a todo nuestro mundo. Esto es lo que pasa cuando nosotros nos separamos de la verdadera iglesia del Señor. Y así, pues aunque algunos cristianos dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, esta expresión en sí es contradictoria, pues quien ve a la iglesia ve a Dios, ve a Jesucristo. Quien rechaza a la iglesia rechaza a Dios. Decir que creemos en Dios, pero hacemos lo que nosotros queremos o lo que nuestra religión nos inspira, pues entonces estamos acabados. Hay gente que dice, sí, yo voy a misa, sí, pero cuando quiero, cuando tengo ganas. Sí, me confieso, pero me confieso solo con Dios. Comulgo, bueno, pues cuando me siento realmente deseos de hacerlo. No importa que no me haya confesado, no importa nada, pero hoy, dice a veces alguna gente que va a confesarse, dice, ay padre, es que sentía muchas ganas de comulgar. Le digo, ¿y estabas en pecado mortal? Todo lo que me has dicho son pecados bien graves. Ay, pero es que en ese momento sentía muchas ganas porque era la boda de un amigo, porque se había muerto algún familiar y entonces yo me sentía así todo compungido y entonces dije, voy a comulgar. San Pablo es bien claro en esto. San Pablo en la Sagrada Escritura nos dice en su carta a los Corintios, en el capítulo 11, que quien comulga en estado de pecado grave, en pecado mortal, se está comiendo su propia condenación. Entonces, queridos hermanos, esta es una de las principales trampas que hoy tiene el demonio para alejarnos de Jesús, pues sabe bien que lejos de la iglesia y con ello de nuestros sacramentos, toda nuestra vida pierde claridad y se enreda con mucha facilidad. No perdamos la comunión con la iglesia. Ciertamente que no es fácil la fidelidad y la obediencia, pero fue esto lo que hizo Jesús para redimirnos y lo que nos mandó hacer a nosotros para continuar la construcción del reino de los cielos. Sé que no es fácil, sé que es difícil, pero tenemos que hacerlo. Si nosotros nos separamos de la iglesia, si nosotros ya no continuamos en esta situación, pues entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en nuestra vida? Nos vamos a secar, vamos a cometer muchísimos errores. Claro que es más fácil hacer lo que me gusta, lo que yo quiero, lo que me agrada. A veces sentimos como un gran peso algunas de las normas de nuestra iglesia, pero así lo sentimos también de los mandamientos. No mentirás cuando estás atrapado y una mentira te sacaría adelante. Pues sí, es difícil afrontar el castigo, es difícil afrontar la verdad, pero esto es lo que hace que nuestra vida alcance la plenitud. A veces estamos cansados y no quisiéramos ahora salir para ir a misa porque hace mucho frío. Cometí un pecado muy grave. Sobre todo ocurre, por ejemplo, en nuestras hermanas. Todo lo que está relacionado a veces con el tema de la sexualidad y que son a veces pecados muy graves y los tengo que ir a poner delante de un hombre. Y entonces les da pena, nos da vergüenza. Robé en mi empresa, mi párroco, la gente tiene una idea particular de mí, pero me sentí en ese momento atrapado, el demonio me tentó y entonces tomé lo que no era mío. Y ahora tengo que ir a confesarme. Y me da pena y me da vergüenza. Sí. Pero ese es el camino que el Señor nos ha mandado, como ahorita te lo comentaba del capítulo 11 de la carta a los Corintios. Vemos cómo pues forma parte de algo que nosotros tenemos que vivir y que tenemos que participar. Así que muy importante entonces que nosotros nos quede claro
Por un lado, que somos parte de la iglesia porque somos parte de su cuerpo. Y ahí nos agrupamos todos, sacerdotes, religiosos, laicos, adultos, niños, todos estamos dentro de este cuerpo. Todos los bautizados sin excepción participamos del cuerpo de Cristo, como lo dice claramente San Pablo, carta a los Romanos, capítulo 12, verso 5. Quisiera nada más para ir asentando bien estas ideas, que viéramos este texto. Romanos capítulo 12, el verso 5 dice lo siguiente: así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo al quedar unidos a Cristo y somos miembros los unos de los otros. Entonces todos formamos un solo cuerpo, todos estamos unidos, laicos, sacerdotes, formamos parte de un solo cuerpo, cada uno con un ministerio, cada uno con una función diferente. Pues bien, ahora veremos con detalle que, como todo el cuerpo, este también necesita una estructura de una organización que asegure un buen funcionamiento del cuerpo. Era necesario que este cuerpo tuviera una estructura y un orden que asegurara que la misión que Jesús le iba a encomendar la pudiera cumplir con fidelidad y eficacia. Por eso organizó su iglesia de manera jerárquica, es decir, en donde hubiera orden y obediencia, respeto y amor, que aseguraran la continuidad de su obra y de su presencia en el mundo, ya que en donde faltan estos dos elementos, pues fácilmente entran las discordias, las distorsiones en el mensaje, las duplicaciones y finalmente pues el caos, como ahorita lo comentaba previamente. Si cada uno va a tomar un pasaje y lo va a interpretar como mejor le convenga, pues imagínense el caos que esto produce.